Como esto que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene que ver con un terremoto que se ha vivido en Turquía. Sí, exactamente, un terremoto muy reciente tuvo lugar hace solamente 2 horas atrás en Turquía. No solamente se sintió en Estambul, que es una de las ciudades más importantes de ese país, sino que también en gran parte del territorio turco y de hecho incluso en países vecinos como por ejemplo en Bulgaria, en Rumanía y también incluso en Grecia se hizo sentir este potente sismo de forma preliminar. Se ha informado que es magnitud 6.2, pero son las propias autoridades locales ahí de Turquía quienes han explicado que esa magnitud puede que vaya actualizándose la cifra e incluso puede que vaya elevándose este sismo. Como decíamos, se registra hace específicamente 2 horas atrás, cuando en Turquía eran las 12:49 de la tarde. Estamos viendo ahí parte de los registros que nos deja. Vemos cómo la gente sale prácticamente arrancando de los lugares donde estaban para evacuar obviamente estas zonas, puesto que esto es algo que produjo obviamente mucha incertidumbre, mucho pánico también entre los habitantes de Turquía. Y según destaca también la propia prensa turca, este no fue el único sismo que se registra en las últimas horas, sino que también sería una serie de sismos, pero este sería el más significativo, magnitud 6.2. Lo que pasa es que independiente de la magnitud, es probable que se produzcan temblores más chicos como réplicas. Y por lo tanto el proceso en que decrece la actividad sísmica también es paulatino, no es tan abrupto como que se registre un sismo de esta intensidad y después no haya más. Claro, exactamente. Va bajando lentamente. Claro, en torno a las cifras también relacionadas con este sismo, se informó que tuvo una profundidad de por lo menos 10 kilómetros, con epicentro a 40 kilómetros al suroeste de Estambul. Todo esto ahí localizado cerca del mar de Mármara. Y por el momento hay que destacar que afortunadamente no se han reportado daños significativos ni tampoco personas víctimas fatales en torno a este caso, pero lo que sí se ha reportado, según varios hospitales de Estambul, es que ha llegado mucha gente con crisis de pánico, es decir, ha traído algún tipo de consecuencia este potente sismo magnitud 6.2. Pero como les decía, en torno a los daños que de momento no se han reportado, es el propio ministro del Interior quien afirma que hasta el momento nadie ha informado de algún tipo de derrumbe o reportando también algún tipo de situación un tanto más grave. Pero aún así vemos que los registros nos dan cuenta de que sí trajo algún tipo de consecuencia, además de la evacuación que obviamente trae consigo este tipo de movimientos telúricos. Y otro factor hay que tener en cuenta, que muchas veces nos llama la atención, 6.2, pero hay que ver además la superficie, la profundidad del sismo, que eso también puede hacer que se sienta distinto. Sí, exactamente. Bien. Bueno, cambiemos radicalmente de tema, Pato, porque ahora vamos a revisar estas imágenes que nos llegan en este caso desde Turquía con este potente sismo magnitud 6.2 que acaba de sacudir a gran parte del territorio turco, pero con alta intensidad también en la ciudad de Estambul, que es una de las ciudades más importantes, más grandes también que tiene Turquía. Claro, exactamente. Y según información preliminar, es magnitud 6.2, pero según las propias autoridades han revelado que esa cifra puede que se vaya actualizando conforme van pasando las horas, porque esto fue algo muy reciente, tuvo lugar aproximadamente hace solamente 3 horas atrás. Vemos ahí las imágenes que nos dan cuenta del pánico que produjo en la población de Turquía. Vemos como todos prácticamente salen arrancando ahí, dejando prácticamente todo botado con tal de ponerse a salvo. Esto fue a mediodía aproximadamente, hora turca. Fue a las 12:49 de la tarde, hora turca. Hay que destacar que son 7 horas más que acá en nuestro país. Y claro, por eso decíamos en la señal abierta que había sido a eso de las 6 de la mañana aproximadamente, hora nuestra, y cerca de la 1 de la tarde, hora de Turquía. Y ahí estamos viendo las imágenes donde también se ve que se registraron múltiples evacuaciones. Vemos ahí varios locales que sufrieron ahí algún tipo de percance. Bueno, remesón. Sí, exactamente. Por lo que alcanzamos a ver ahí en algunos registros, yo lo estuve viendo también en algunas imágenes que están ya viralizadas, fue un movimiento bien brusco pero breve. Sí, parece un remesón ahí potente, pero no fue tan extenso. Exactamente, sí.
no duró tanto en términos de tiempo, pero sí, la magnitud 6.2 es de alta significancia para los sismos de Turquía. Hay que destacar que, según información entregada por las autoridades competentes, han dicho que este sismo tuvo una profundidad de por lo menos 10 kilómetros, con epicentro localizado a unos 40 kilómetros al suroeste de Estambul, todo esto en el mar de Marmara. Ahí es donde se registra específicamente esta situación, un sismo, Pato, que incluso se hizo sentir en países colindantes con Turquía, por ejemplo en Bulgaria, en Grecia y en Rumanía también se reportó algún tipo de percepción en torno a este movimiento telúrico. Ahora también es importante destacar que de momento no se ha reportado ningún daño significativo, daño estructural. No ha habido de momento, ni tampoco víctimas, ya sea lesionados, ni mucho menos víctimas fatales, pero lo que sí se ha reportado a través de los diversos hospitales de Turquía es que han llegado muchos pacientes con crisis de pánico, es decir, esto nos da cuenta que efectivamente causó mucho miedo en gran parte de la población, quienes tuvieron que enfrentarse a este potente sismo magnitud 6.2. Sí, que no tendría las condiciones tampoco para un tsunami, por ejemplo, porque aparentemente el epicentro fue en el mar. Sí. Me da la idea de lo que estábamos revisando hace algún momento y había algunos registros incluso donde se veía algún grado de actividad en el oleaje, o son otros videos ahí que habían estado también circulando, pero dentro de los parámetros seguramente normales, pero claro. No pasó afortunadamente a mayores en ese sentido, en lo que tiene que ver con el mar. Claro, ahora también hay que destacar que Turquía está específicamente atravesada por dos grandes fallas sísmicas y los terremotos, lamentablemente para ellos, son muy frecuentes ahí en ese punto. Por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado 6 de febrero del año 2023 se registró un terremoto magnitud 7.8 que siguió después un potente temblor y que causó daños muy significativos y que de hecho lamentablemente dejó 53.000 fallecidos, es decir, son cifras muy preocupantes las que se registraron en el año 2023 en torno a ese sismo, pero esa información nos da cuenta que lamentablemente Turquía, al igual que nuestro país, está de cierta manera acostumbrado a tener que enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a hablar ahora de la máxima tensión que hay entre los presidentes de El Salvador y de Venezuela, Nayib Bukele y Nicolás Maduro. Hace unos días atrás, el presidente de El Salvador le ofreció a Nicolás Maduro algo que él definió como un acuerdo humanitario que constaba de un intercambio de por lo menos 252 prisioneros que actualmente están recluidos en el centro del confinamiento del terrorismo, es decir, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y que habían sido recientemente deportados desde Estados Unidos. Estamos hablando obviamente de ciudadanos venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos. En ese contexto es que el presidente salvadoreño le ofrece a Nicolás Maduro lo que él define como un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de estos 252 venezolanos que fueron deportados, y todo esto a cambio de la liberación y la entrega de un número idéntico, es decir, 252 personas también de los, como dice Nayib Bukele, de los miles de presos políticos que usted mantiene. Así es como plantea esta situación, esta eventual propuesta humanitaria, como intercambio, exactamente como lo plantea Nayib Bukele. ¿Qué responde Nicolás Maduro? Rápidamente salió a rechazar esta propuesta, lo rechazó en muy malos términos hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien calificó como un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador en contra del pueblo venezolano. Es decir, Nicolás Maduro descarta de plano cualquier tipo de intercambio de prisioneros, y de hecho tenemos ahí la declaración de Nicolás Maduro. Me avisan si es que la podemos revisar. Sí, la podemos revisar, así que escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro y continuamos conversando en torno a este caso. Señor Bukele, póngase a derecho. Responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela. Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron. Abandone el camino de la desaparición forzosa y, más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. Sí, es ahí bien drástico Nicolás Maduro, bien tajante también para rechazar esta oferta propuesta por el presidente salvadoreño, quien volvió a insistir, dicho sea de paso, en las últimas horas a través de su cuenta de X o de Twitter,
vuelve a insistir Nayib Bukele con esta propuesta y le dice a Nicolás Maduro que esta negativa que él ha presentado carece de coherencia, puesto que él mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado y de hecho, dice Nayib Bukele, incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de solo uno, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. Es decir, continúa el intercambio de declaraciones ahí, declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios. Veremos qué es lo que ocurre, si es que finalmente alguno de los dos acepta lo que le está proponiendo el otro y si es que finalmente se logra concretar este acuerdo para la liberación de 252 prisioneros. Vamos a ver ahí cómo culmina finalmente esta historia. Si es que se concreta o no algún intercambio o no, o si es que seguiremos ahí con las declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios.